Resultados de una lengua mentirosa. Proverbios 6:17 dice que una de las cosas que Dios aborrece y su alma abomina es la lengua mentirosa. ¿Qué resultados hay cuando existe una lengua mentirosa y cuando portamos una lengua mentirosa? La historia en la palabra de Dios nos dice en Esther, capítulo 7. Existió un hombre llamado Amán. Este hombre estaba a las órdenes del rey Asuero. Había sido elegido. Pero ¿qué pasó con él? Su corazón se llenó de engaño y se sentía mal porque Mardoqueo, el primo de la futura reina y de la futura esposa del rey, de Esther, no se humillaba ante él. Comenzó a llenarse su corazón de orgullo, dice la palabra de Dios en Esther capítulo 7. Y comenzó con la facilidad que tenía, porque tenía poder y tenía autoridad ante los ojos del rey, tenía la habilidad de poder ir delante del rey. Comenzó a proferir palabras negativas y comenzó a participar, como muchos podrían decir en un buen populismo, a participar de chismes y de habladurías delante del rey, quejándose acerca de Mardoqueo. Comenzó a darle chismes y a meterle muchas cosas de las cuales no eran realidad. Pero él creía que con su lengua mentirosa iba a quedar bien delante de el rey Asuero. Comenzó a decirle tantas falsedades. ¿Cuál es el resultado de tener una lengua mentirosa? El resultado es que la lengua mentirosa cava su propia cisterna y cava su propia horca. Se dañó tanto su corazón teniendo una lengua mentirosa que inventó construir una horca para que colgaran a Mardoqueo. Pero ¿qué sucedió? Resultado de una lengua mentirosa y falsa. El resultado fue que construyó la horca para Mardoqueo, pero posteriormente, cuando el rey se dio cuenta cuál era la realidad, porque esto es así, todo aquel que habla falsedades cava su propia cisterna. Y esto está en la palabra de Dios. A la luz de su palabra, estamos viendo lo que Él nos aconseja. ¿Qué sucedió? Cuando el rey se dio cuenta de la realidad, la horca fue para el mismo Amán. Y quien fue colgado en esa horca fue Amán. Él clavó o construyó su propia cisterna. Él construyó su propia horca y ahí mismo fue ahorcado. ¿No es este el resultado que nosotros esperamos para nuestra vida? Entonces, ¿qué puedes hacer? Sigue el consejo que Primera de Pedro te da. Sigue el consejo. Y el consejo es, Primera de Pedro 3:10, refrena tu lengua del mal. Porque el resultado para una lengua mentirosa es caer bajo su propia trampa. Reflexionemos, para esto es la palabra. Detente, haz un alto, reflexiona. Si haces lo incorrecto o hablas lo incorrecto por quedar bien, recuerda que a quien debes agradar se llama Dios. Dios de los ejércitos, el que jamás te dejará avergonzado y quien jamás te humillará y será siempre fiel para contigo. Que Dios te bendiga en esta hora.